Podemos hablar en detalle de estas cosas. Nunca he dicho que esto vaya a ser fácil o simple, pero en 3 semanas y media hemos avanzado más de lo que hubiéramos pensado, dada la complejidad de la tarea, y reconozco que no va a ser fácil. A fin de cuentas, estamos lidiando con gente que ha pasado la mayoría de sus vidas en un paraíso para malhechores. Esto no va a cambiar de un día para otro, pero creo que estamos progresando. Es un buen plan y estamos mejor hoy en Venezuela que hace 4 semanas. Y creo y espero que en 3 meses, 6 meses, 9 meses estaremos mucho mejor de lo que estaríamos si Maduro estuviera todavía allí. Gracias. Gracias, secretario Rubio. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, 5 minutos cada uno. Entiendo que esta no es una sesión reservada, pero hay gente que no entiende el trabajo previo a la acción que se ejecutó allí. Me impresionó lo que usted me comentó sobre cómo usted y el presidente negociaron con las partes en el terreno, especialmente aquellos sectores que iban a estar a cargo después de la salida de Maduro. Y quisiera que nos hablara de eso, entendiendo que no estamos en un ambiente confidencial. Si nos puede hablar de eso. Una de las cosas que aprecio más ahora, en comparación con cuando estaba en el Senado, es el número de contingencias para las situaciones mundiales. Muchos casos nunca se dan, pero se planifica toda clase de contingencias. Y una contingencia para la que había que planificar era el hecho de que en Venezuela, con una recompensa de $50 millones, estaba un narcotraficante encausado. La recompensa más alta. El gobierno de Biden ofrecía $25 millones por la misma persona. Múltiples gobiernos querían el arresto de este hombre, y una de las opciones que tenía el presidente era de ir a sacar a este individuo. Obviamente, una operación de este tipo contra el jefe de facto de un régimen no es como ir a buscar a un fugitivo escondido en un closet. Esto requiere planificación, esto requiere eliminar cualquier amenaza a las fuerzas que iban a extraerlo. Voy a decirles lo que he dicho públicamente. Hicimos múltiples intentos de que Maduro saliera en forma voluntaria para evitar todo esto, porque entendíamos que él era un obstáculo para el progreso. Con este tipo no se puede llegar a acuerdos. Él ha llegado a múltiples acuerdos y los ha violado todos. Él llegó a un acuerdo con el gobierno de Biden. Fue un maltrato, sabíamos que no iba a cumplir. Él ofreció lo siguiente, que se indultara a sus sobrinos, narcotraficantes convictos, que estaban ya en la cárcel, el perdón para ellos, el perdón y la liberación de Alex Saab, quien era el hombre del dinero, a cargo del portafolio con Irán, la libertad de estas personas. Él, a cambio, se comprometió a liberar a algunos presos políticos, lo cual hizo. Muchos después fueron exiliados o rearrestados, y la realización de elecciones libres es lo que no hizo. Así que, básicamente, él descalificó a María Corina Machado o cualquier otro candidato, y Edmundo González terminó siendo el candidato de la oposición porque se les olvidó proscribirlo a él. Y a pesar de eso, él perdió unas elecciones que todos en el mundo reconocen que no fueron legítimas. Así que él había llegado a acuerdos previos. De hecho, él rompió tantos acuerdos que ni siquiera el Vaticano quería lidiar con Maduro porque había roto todos estos acuerdos. Él no es confiable. Él lo que quería era ganar tiempo, ganar 3 años más, pensando que quizá en el futuro podía lidiar con un gobierno más favorable. No se estaba liberando los presos políticos, ni la transición a una industria petrolera legítima, la erosión de la influencia de Rusia y China. Nada de esto habría sido posible con Maduro. Así que esta era una opción que tenía el presidente después de agotar todas las demás opciones para sacar del cuadro a este individuo. Nuevamente, no he venido a decirles que todo va a ser color de rosa, pero por primera vez en 20 años tenemos conversaciones serias antinarcóticos con las autoridades de Venezuela, que están yendo en pos de los narcotraficantes. Por primera vez en 20 años tenemos conversaciones serias respecto a cómo erosionar la presencia iraní, la influencia de China, la presencia de Rusia. De hecho, hay muchos elementos en Venezuela que
reciben con beneplácito la renovación de relaciones con Estados Unidos. Estamos hablando de un país occidental con un largo historial de cooperación con Estados Unidos. En un momento dado, la Venezuela pre-Chávez era el aliado más fuerte de Estados Unidos. Y creo que se ha progresado sustancialmente en este sentido. Me impresionó su descripción de lo cuidadoso de la operación para no desmantelar instituciones o infraestructura para que el pueblo de Venezuela pudiera recuperarse. Creo que fue una decisión sabia y fue un proceso quirúrgico. El último punto, si pudiera tocarlo, usted ha pasado mucho tiempo negociando con la gente que iba a realizar operaciones en Venezuela. ¿Cómo marcha el proceso y cómo se siente al respecto? Bueno, recuerde que yo pasé 14 años en el Senado, junto con muchos de ustedes lidiando con esta gente. Sé quiénes son y los pocos que logramos entrar a la sala. Entendemos que en geopolítica a veces esto se requiere, y en este caso en particular hay una alineación de intereses, y ciertamente pensamos que este enfoque es preferible a las alternativas sobre las que se han especulado o que se temían. Debo decir en este momento, hay que ser realistas y hay que entender que va a haber obstáculos a lo largo del camino. Lo que hemos visto hasta ahora, hemos tenido cooperación, respeto, diálogo, y no lo digo solo yo, esto lo han reportado los medios. El director Ratcliffe viajó a Caracas y se reunió con líderes y habló de potencial cooperación. También hablamos y le dije a algunos de ustedes que Laura Dark, que fue nuestra embajadora en Nicaragua, se encargaría de ser la encargada de negocios. Tenemos ya un equipo en Caracas, tenemos 70 empleados locales que estaban manteniendo las instalaciones, pero ahora se está haciendo una evaluación y creo que muy pronto será posible reabrir una presencia diplomática en Caracas para tener información en tiempo real e interactuar no solamente con autoridades del gobierno interino, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición. Creo que podremos avanzar más. Ha habido mucha cooperación en ese sentido. Obviamente hay algunos tropiezos, algunos escollos, pero ya sea el general Kane con su contraparte, el director Ratcliffe, yo mismo interactuando con Delcy Rodríguez, hemos establecido una relación hasta ahora respetuosa y productiva en esta fase de estabilización con miras a la recuperación. Pero hay mucho trabajo por hacer y al final vamos a juzgar por las acciones, no por las palabras. Y esa es la meta. Bien hecho. Senadora. Me complace que estemos considerando restablecer una presencia diplomática en Venezuela en el futuro cercano. Es muy importante. Pero la DEA ha identificado a Delcy Rodríguez como una participante importante en el negocio de la droga. ¿Está de acuerdo? Y si ese es el caso, ¿cómo le vamos a asegurar al pueblo estadounidense que el dinero que va para Venezuela no para en los cárteles u operaciones de drogas? Bueno, primero que nada, ella no ha sido encausada como Maduro. No voy a especular sobre artículos de prensa. De hecho, no especularíamos sobre una investigación, pero basta decir que este no es un sistema normal. Debemos tener eso en claro. Ese régimen se sostenía gracias a la corrupción. Lo que lo mantenía unido no era la lealtad a Maduro, sino que estos sujetos tenían campos petroleros bajo su control. No defiendo al régimen. Lo que me preocupa es que no lo hayamos cambiado lo suficiente y que se estén usando fondos de los contribuyentes que van a parar a organizaciones vinculadas con el narcotráfico, lo cual no queremos que se beneficien de estos fondos. Ahora estamos vendiendo el petróleo. Yo reconozco que estamos lidiando con eso. Le he dicho que hay individuos que han estado vinculados con cosas inaceptables para nosotros, ni en el corto ni en el largo plazo. Esto no es algo permanente, mantener ese nivel de corrupción. Estamos en la fase de estabilización y transición, pero reconocemos la realidad. Hay que trabajar con la gente que maneja los elementos del gobierno.
Pero ¿puede usted asegurar que el dinero no va a ir a los cárteles de la droga? Ese es el proceso que he delineado. En cuanto al petróleo sancionado, el petróleo que se puede mover solo con permiso de Estados Unidos, ese petróleo se está vendiendo a precios de mercado, no a precios de descuento. Los fondos van a una cuenta bloqueada por el Tesoro de los Estados Unidos. Ellos, de entrada, tienen que decir ¿para qué se va a usar el dinero? Ellos nos presentan una petición de presupuesto. Queremos dinero para estos rubros y parte de los fondos serán para este proceso. Así es como pensamos manejar los fondos en el corto plazo. Se ha establecido un proceso, se está estableciendo, y tenemos otras opciones. El Exim Bank, que tiene experiencia en este tipo de tareas, puede haber otros. No hemos completado el proceso aún. Hicimos un pago y va a ser auditado retrospectivo, pero era importante porque tenían que mantener la nómina, mantener a la policía y los trabajadores sanitarios operando. Se ha reportado que el petróleo que se vendió, que 300 millones fueron para el gobierno de Venezuela y el resto está todavía en la cuenta. Eso es lo que entiendo en este momento. ¿La cuenta está en Qatar? Sí. Eso es provisional. La cuenta será una cuenta en Estados Unidos manejada por el Departamento del Tesoro y será auditada. Correcto. La auditoría es sobre los gastos. De entrada les decimos cuáles son los gastos autorizados. No estoy hablando de otros ingresos del gobierno de Venezuela, me refiero a los ingresos del petróleo sancionado. De entrada les decimos esto es en lo que pueden usar el dinero y ellos tendrán un sistema de auditoría aceptable para nosotros. ¿Y le puede usted reportar a la comisión cuando el sistema sea establecido? Absolutamente. Quisiera cambiar de tema en el poco tiempo que me queda, porque cuando usted era miembro de esta comisión, fue autor de legislación para que el presidente Trump no se retirara unilateralmente de la OTAN. ¿Sigue usted pensando que Estados Unidos se beneficia de la OTAN? Sí, pero hay que reimaginar a la OTAN. Eso no es nuevo. Múltiples presidentes se han quejado de esto. Estoy de acuerdo. Este presidente solo lo ha hecho con una voz más fuerte. Pero quiero una respuesta clara sobre la posición de este gobierno sobre la OTAN, porque el mensaje ha sido confuso en el último año. ¿Está usted de acuerdo en que somos más fuertes confrontando a China cuando tenemos aliados que piensan como nosotros y que China sigue siendo la mayor amenaza para Estados Unidos? Sí, pero nuestros aliados tienen que tener capacidad y la capacidad de defensa de Europa se ha erosionado, porque estos son países ricos, pero bajo la OTAN han dedicado mucho del dinero a programas sociales y no a defensa. Eso ya comenzó a cambiar. Y creo que el presidente merece crédito por eso, porque haya un compromiso de contribuir el 5% del Producto Bruto a la defensa. Pero parte de eso se deriva también no solo de tener el poder militar, sino también la unidad con nuestros aliados. Y en tanto y en cuanto esa unidad se socava, como el tema de Groenlandia o antagonizar a Dinamarca, la única gente feliz con esto es Vladimir Putin y el presidente Xi. Creo que nuestras alianzas van a funcionar. Nuestros aliados comprenden la importancia de la presencia de Estados Unidos en la OTAN. Sin Estados Unidos no existiría. Y para que la OTAN sea más fuerte, tenemos que tener alianzas más fuertes. Y algo que le hemos explicado a nuestros aliados en la OTAN es que Estados Unidos no solo se concentra en Europa. Tenemos otras necesidades en el hemisferio occidental, en la región Indo-Pacífico. Y esto, podemos ser el país más rico del mundo, pero no tenemos fondos ilimitados. Y es por eso que necesitamos aliados y socios que nos ayuden a enfrentar conflictos en el mundo. Y si antagonizamos a estos aliados y socios, y cuando empujamos a Canadá a llegar a un acuerdo con China en lugar de New Hampshire, tenemos problemas para confrontar a nuestros adversarios. Nuestros aliados tienen que estar dispuestos a responder y ser capaces de responder. Y francamente muchos no lo han hecho. España no está
pagando el 5%. De hecho, ayer Mark Rutte destacaba que sin Estados Unidos, los países de Europa tendrían que dedicar el 10% de su Producto Bruto para compensar la brecha. Creo que debe haber un cambio en el balance. Creo que Rutte ha hecho un excelente trabajo y eso no se lo discuto. Estoy de acuerdo con lo que el presidente le ha pedido a los aliados europeos. Mi punto es que su retórica está socavando a la OTAN y a las alianzas con nuestros aliados. Ese es el problema. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Shaheen. Senador Ricketts. Gracias, señor presidente, secretario Rubio. Comentarios de mis colegas del otro partido son difíciles de conciliar con el récord. La meta no se movió. Lo único que cambió fue que el presidente Trump actuó sobre algo que miembros de ambos partidos consideraban necesario. Y lo hizo con una operación que pasará a la historia como una de las operaciones militares más eficientes jamás realizadas. Secretario Rubio, quisiera que me respondiera algunas preguntas de sí o no. Sé que no es su naturaleza, pero por favor, ayúdeme. Escuchemos primero. No me gustan los programas de concurso. Estados Unidos tenía una recompensa sobre Nicolás Maduro, sí. Y la recompensa fue incrementada bajo los gobiernos de Biden y de Trump, correcto. Y a pesar de esa recompensa, Maduro siguió en el poder, sí. ¿Él siguió apoyando a un narcotraficante? Sí. ¿La operación Absolute Resolve fue una operación policial apoyada por los militares? Sí. ¿Esta operación logró sacar a Maduro y su esposa y aprenderlos? Sí. Buena pregunta. ¿Algún miembro de las Fuerzas Armadas murió en la operación? No. Ninguno de los nuestros. ¿Ha habido apoyo en Latinoamérica por el retiro de Maduro? Sí. ¿Estados Unidos está mejor con Nicolás Maduro en custodia? Sí. ¿Y Venezuela también? Yo entiendo que usted está escuchando diferentes puntos de vista en esta audiencia, pero yo quiero expresar mi felicitación personal para usted porque el mundo está mejor sin Nicolás Maduro. Hace algunas semanas usted le informó al Senado sobre su plan en 3 fases. Usted ha hablado de la estabilización, recuperación y la transición en Venezuela. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para contribuir con la ejecución de ese plan? En su momento, sí, sin duda, en cuanto al frente de estabilización. Por ejemplo, vamos a necesitar aprobar licencias de OFAC. Si una empresa quiere ir a explorar actividad económica en Venezuela, necesitaría una licencia del Departamento del Tesoro para ello. Eso no requiere una acción del Congreso, pero quiero que estén al tanto, y esto es exploratorio. Segundo, Venezuela es un país con muchos recursos. No es un país que va a necesitar dinero de Estados Unidos para reconstruir, para estabilizar o para la transición. Pueden hacerlo. Históricamente ha sido el país más adinerado de Sudamérica. En muchos casos, el problema es que esta riqueza estaba siendo robada. Y parte de la recuperación y la transición es tener un sistema próspero, tener un aliado que sea próspero, y en Venezuela que los recursos se utilicen en forma responsable y para el beneficio de la población y la economía. Me imagino que más adelante habrá algunas solicitudes legislativas en este sentido, pero no pensamos que esto va a requerir gasto de parte nuestra. A diferencia de otros lugares del mundo donde nos hemos visto involucrados, en Venezuela no estamos gastando dinero. Salvo el costo de reactivar nuestra embajada. Una crítica a la captura de Maduro decían que esto sería un incentivo para que China hiciera algo similar en Taiwán. Creo que esto no se condice con la verdad porque a China no le importan las leyes y normas internacionales, pregúntale a las Filipinas. Tampoco creen que el derecho internacional se aplica a Taiwán, pero al mismo tiempo ellos tienen que sopesar si una acción cinética contra Taiwán tendría éxito. La eficiencia de la operación Absolute Resolve quizá haga que el presidente Xi
lo piense con más cuidado antes de actuar contra Taiwán, porque a pesar de su masiva presencia militar, siguen demostrando la falta de destreza que demostró Estados Unidos en la captura de Maduro. Sí, hay líderes que tienen experiencia. Secretario Rubio, ¿considera usted que esta operación para arrestar a Maduro incidirá en las acciones de China sobre Taiwán? No, la situación de Taiwán es un proceso diferente, al margen de lo que ocurre en el mundo. Pero su punto es importante. Estados Unidos, al realizar esta operación, ciertamente esto fue una sorpresa para China, Rusia, Irán u otros adversarios en el mundo. Estados Unidos es el único país del mundo que pudo haber hecho algo así. Si me permite, señor presidente, yo mencionaba al general Zhang, obviamente es un funcionario muy importante en China. ¿Puede decirnos cuál es su evaluación de lo que significa esto, que Xi lo haya sacado? Esto es parte de un patrón que hemos visto en años, que es una purga de líderes militares. Dedican muchos fondos a las Fuerzas Armadas y algunos individuos estaban robando ese dinero. Este es un asunto interno. Obviamente no están hablándonos en detalle de esto, pero es algo que observamos con sumo interés. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Rickens. Senador Coons. Gracias, señor presidente. Secretario Rubio, un gusto estar con usted acá. Mi pregunta fundamental es, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la meta de esta audiencia? Como usted sabe, usted sirvió aquí conmigo durante 14 años. El punto es que esta no es una reunión de supervisión y la idea es instar al Ejecutivo a consultar al Congreso. Y de entrada quiero decirle que, por supuesto, el comandante en jefe, bajo el artículo 2, tiene el poder de defender al pueblo estadounidense de una amenaza inminente o de un ataque. Si no, ¿cómo más nos vamos a defender? Pero esto requiere consulta. Yo estoy de acuerdo con mis colegas que Nicolás Maduro es un malhechor, fue encausado, tenía una recompensa, la tuvo durante bajos gobiernos. Su captura se ejecutó de manera impecable, por fortuna nadie resultó lesionado. Murieron entre 75 y 100 venezolanos y cubanos. Fue una operación arriesgada y peligrosa. Me alegra que el resultado fue el mejor posible, pero el punto aquí es que esto se ensayó durante meses. El Ejecutivo sopesó múltiples contingencias, pero durante meses, cuando se estaba realizando un ataque tras otro contra narcolanchas, en varios casos, cuando funcionarios gubernamentales informaron a la comisión, nos dijeron que sacar a Maduro no estaba planteado, que la campaña contra el tráfico de drogas no incluía una acción militar como la que vino después, pero se estaba ensayando. Si había tiempo para practicar, había tiempo para consultar. Y consultar con el Congreso no es un principio abstracto o una cortesía, es un imperativo. El presidente comenzó diciendo que esto fue una operación limitada, que se ejecutó de manera impecable y deberíamos estar satisfechos con el resultado. Estoy de acuerdo con eso. Pero nuestro presidente sigue amenazando a Delcy Rodríguez y al resto del régimen de Maduro con una acción militar si no cumplen. Nosotros deberíamos saber cuál es el patrón, cuál es el plan a seguir. Usted y yo sabemos de la larga y dolorosa historia de guerras que parecían resueltas y desembocaron en conflictos de larga data. En Irán, en Libia, las cosas no siempre salen como se piensa. Así que una consulta sincera y transparente con el Congreso es vital. Cuando usted estuvo en este cuerpo, usted lo experimentó. Yo estuve aquí cuando usted cuestionó a miembros de otros gobiernos por no responder debidamente. Así que para evitar que nuestro personal militar vaya a una situación de peligro,
sin saber si tienen o no el apoyo del Congreso. Las consultas son un imperativo. Comprendo el riesgo de fugas de información, es un riesgo, pero a fin de cuentas, nuestros próceres le encomendaron esta tarea a este cuerpo, no al Ejecutivo. Y si hay tiempo para consultas, debe haber consultas. Segundo, quiero hablar acerca de aliados y alianzas. Yo estuve recientemente en Europa con una delegación bipartidista que mencionó la senadora Shaheen. Fuimos a Dinamarca. Los comentarios de nuestro presidente sobre la OTAN, sobre Dinamarca y sus intentos de coaccionar a Dinamarca para que entregue a Groenlandia son impactantes. Han hecho un daño considerable a nuestra seguridad y le pido que haga todo lo que pueda para reiterar nuestro compromiso con la OTAN. Me preocupa que usted dice que la OTAN tiene que ser reimaginada. Vamos a estar claros. Usted sabe también como yo que el artículo 5 ha sido invocado una sola vez y fue para defendernos a nosotros cuando fuimos atacados. Los daneses y soldados de prácticamente todas las naciones de la OTAN lucharon y murieron con nosotros. Y para mí el momento más emotivo fue colocar una ofrenda floral en el memorial de los daneses que murieron junto con estadounidenses. Así que cuando nuestro presidente dice que nunca le hemos pedido nada ni hemos recibido nada de la OTAN y sugiere que ellos no están llevando su parte de la carga en bases, en acceso, en soldados o en servicio, son aliados que nos ayudan en la región Indo-Pacífico, en Australia, en las Filipinas. Todo esto va a ser crucial para la región. Tenemos que enfrentar la amenaza principal, China, y la amenaza en Europa. Me preocupa que se esté erosionando la base de confianza. Nuestra democracia depende de una consulta sincera y oportuna con el Congreso, y la confianza de nuestros aliados depende de que ellos sepan para dónde vamos. Hoy tenemos una armada navegando hacia Irán. El presidente está amenazando a Irán en redes sociales y espero poder contar con usted, señor secretario, para que nos informe antes de una próxima acción contra Nigeria, Colombia, Cuba, Irán o quien sea. Y espero contar con usted para reforzar la santidad de la OTAN, no para reimaginarla, sino para reforzarla. Gracias. En cuanto a 3 puntos, consultas, la OTAN y Groenlandia. Este ha sido un punto de tensión no solo bajo este gobierno, sino para múltiples gobiernos, como usted claramente lo dice. Yo apoyaba mucho las consultas cuando estaba del otro lado, pero los tiempos han cambiado. Esta es una situación diferente. La realidad es que nuestra misión y los detalles que esa misión continúa, la operación antinarcóticos. Esto sigue adelante, controversial como sea, puede que no todos les guste, pero está ocurriendo en el Pacífico y en la cuenca del Caribe. Ya no hay tantas narcolanchas en el Caribe. Y esto se lo informamos al Congreso. Esta misión específica, esto se ensayó para ver si era factible, para poderle plantear la opción al presidente. La realidad es que esta misión no se le pudo haber informado al Congreso porque no fue sino hasta finales de diciembre cuando cayó en el terreno de lo posible, cuando se vinieron abajo los esfuerzos de negociar con Maduro y se le plantearon las opciones al presidente. También esta es una operación que podía no haberse dado. Había múltiples factores que tenían que conjugarse, había una ventana muy limitada y no estaba claro si iba a ser posible. También hay otro elemento que yo no controlo, que es la seguridad operacional del Departamento de Guerra. A pesar del hecho de estas limitaciones, la realidad es que hubo filtraciones. Sabemos que un contratista del Departamento de Guerra filtró la información. Esto hubiera puesto en riesgo las vidas de personas, hubiera impedido llevar a cabo la misión. Esta es una situación que estoy tratando de manejar dentro de los límites de la seguridad operacional y decisiones tomadas. Hay múltiples contingencias alrededor del mundo, incluso algunas que pensamos que nunca se van a dar. Y en este caso en particular, una de las razones por la que esto se ensaya
pantalla es para sopesar los riesgos, para poder presentarle opciones al presidente que tiene que tomar la decisión. En cuanto a reimaginar la OTAN, es necesario, no porque su propósito cambie, sino porque hay que reimaginar sus capacidades. Como ejemplo, se habla mucho de las garantías de seguridad, y en esto hay amplia convergencia en el caso de Ucrania. Pero estas garantías de seguridad requieren la movilización de un puñado de soldados europeos, en su mayoría franceses, y después de Estados Unidos. Pero la garantía de seguridad es la participación de Estados Unidos. Y no estoy subestimando la contribución de países de Europa. Pero el punto es que esto sería irrelevante sin la participación de Estados Unidos. Y la razón es que nuestros aliados no han invertido suficiente en su capacidad de defensa. Esperamos que eso cambie, está cambiando, y en algunos casos ya está cambiando. Pero esto es un hecho que no podemos obviar. La OTAN será más fuerte si nuestros aliados tienen más capacidad. Y esta es la realidad, si la queremos aceptar o no. Tenemos intereses en todo el mundo, en el Oriente Medio, en el hemisferio occidental y ciertamente en la región Indo-Pacífico. Y muchos de ustedes han mencionado que China es el mayor de los retos. No podemos tener los mismos soldados y los mismos buques en Europa y en la región Indo-Pacífico. Tenemos que escoger. Y no importa cuántos barcos fabriquemos o cuánto aumentemos nuestra capacidad, necesitamos aliados fuertes en la OTAN. Eso le da más flexibilidad a Estados Unidos para defender nuestros intereses en otras regiones del mundo. No estamos abandonando a la OTAN. Es una realidad del siglo XXI y del mundo en que vivimos. En el caso de Groenlandia, creo que estamos en un buen momento. En este momento hemos tenido buenas reuniones con el secretario general de la OTAN y, de hecho, habrá unas reuniones técnicas entre nosotros y nuestros aliados en Groenlandia y Dinamarca sobre este tema, y creo que tenemos un proceso en posición que dará un resultado positivo para todos. El interés del presidente en Groenlandia es un interés de seguridad nacional. Es algo que precede a este gobierno. Nuestros aliados reconocen que esto es real. Creo que vamos a lograr algo positivo. El proceso se va a manejar de manera muy profesional, comenzando desde hoy, y vamos a tratar de llevarlo adelante sin que sea un circo mediático. Pensamos que esto nos da más flexibilidad para llegar a una salida positiva, y creo que lo vamos a lograr. Y el presidente en Davos dejó en claro que Estados Unidos no va a utilizar fuerza militar en Groenlandia. Creo que vamos a lograr un buen resultado. Hay trabajo por hacer, pero creo que muy pronto escucharán lo mismo de nuestros colegas en Europa. El grupo de los 8 jamás ha filtrado nada. Es crucial que consulten al Congreso. Nuestros aliados tienen que confiar en nosotros, y para que esta comisión pueda hacer su trabajo tenemos que confiar en usted. Gracias, senador McCormick. Gracias, señor secretario. Defender los intereses de Estados Unidos frente a la entrada de China a nuestra región es el corolario de la doctrina Monroe. Pero la líder interina de Venezuela, en comentarios públicos al menos, defiende sus nexos con Rusia, Irán y la República Popular China. Así que, más allá del recurso del petróleo, ¿qué más está haciendo el gobierno para que el gobierno interino establezca incentivos para evitar que malhechores y organizaciones terroristas sigan encontrando refugio y teniendo influencia en Venezuela? Sí. Para que la situación se pueda normalizar en Venezuela, van a tener que cooperar con Estados Unidos. Pero esto es algo que va en su interés nacional. Estados Unidos tendría un mejor aliado en una futura Venezuela democrática. Y francamente, creo que a Venezuela no le interesa tener una presencia iraní o tener una presencia de armamento iraní en el país. Algunos de estos elementos criminales les permitieron actuar con impunidad en el país. Esto ha sido un pacto con el diablo. Y en el corto plazo enriqueció a miembros del régimen, pero esto desestabiliza no solo a Venezuela, sino también a Colombia. Entendamos algo, los disidentes de la FARC y el ELN operan impunemente desde territorio
territorio de Venezuela. Controlan territorio de Venezuela. Y parte de esto se debe a pactos individuales con miembros del régimen, porque estaban haciendo dinero. Pero lo que nos han dicho líderes del gobierno interino es que están de acuerdo. Y hay un reconocimiento en progreso. Sí, todos tenemos que lidiar con la política. Huelga decir que vamos a juzgar en base a acciones, no a palabras. Y eso va de parte y parte. Se pueden plantear cosas fabulosas, pero no sirve de nada si no se ejecutan. Y creo que hay ciertas cosas que pudiera mencionarle en este momento. Pensemos, por ejemplo, en 2 semanas y media desde que se sacó a Maduro, reformaron la ley de hidrocarburos, lo cual básicamente revirtió restricciones de la era de Chávez a la propiedad privada en el país. No llega muy lejos, no es suficiente, pero esto no hubiera ocurrido hace 3 semanas ni hubiera ocurrido con Maduro allí. Esto es un indicio de progreso. ¿Siguen teniendo presos políticos? Sí, pero todos los días están liberando a más y algunos están siendo liberados y están pronunciándose. Ya veremos qué sucede. Eso será parte del juicio. Usted toca mi segunda pregunta. Esta larga historia, esta sórdida historia de inversionistas foráneos en Venezuela. El presidente y usted se reunieron con líderes del sector energético en la oficina oval para hablar de estas oportunidades y había inquietudes sobre la seguridad para invertir. Aparte de lo que usted ha descrito, la ley de hidrocarburos, garantías de seguridad para los trabajadores, ¿qué tipo de garantías se le está dando a los inversionistas para que sepan que pueden aprovechar las oportunidades en Venezuela? Muchos de estos potenciales inversionistas necesitan una licencia de OFAC para ir al país. Habrá que hacer esta determinación. Le puedo decir, Venezuela tiene mucho petróleo, pero hay mucho petróleo en otros lugares. Las empresas solo van a invertir si saben que van a recuperar su inversión con ganancia y que hay contratos que son sólidos. Eso es importante, esa seguridad jurídica, y es parte del proceso de transición y de recuperación. Hay que normalizar la industria, porque si no, se puede invertir en Guyana o en otros lugares del mundo. No se van a arriesgar, así que a ellos les interesa tener un proceso transparente que aliente la inversión foránea, no solo el petróleo, sino también en otros sectores de la economía y recursos naturales, ya sea en el comercio, en la banca. Un país próspero promete muchos avances económicos. Si me permite, otra pregunta brevemente. Hemos escuchado versiones muy diferentes. El presidente ha hablado acerca de las muertes en Irán y las atrocidades que se están cometiendo allí. ¿Puede decirnos, se informa de miles, decenas de miles? ¿Cuál es la estimación del Departamento de Estado de lo que está ocurriendo en el terreno? Ciertamente miles. Y creo que regímenes, incluyendo el de Irán, entienden que cuando comienzan a dispararle a la gente, esto funciona. Es aterrador. Y es lo que hemos visto. El régimen es más débil que nunca. Y su principal problema, a diferencia de las protestas del pasado, es que no tienen forma de satisfacer la demanda fundamental de los manifestantes, el colapso de la economía. Y la razón es que han dedicado todo su dinero y recursos a fabricar armas y auspiciar terroristas en el mundo en lugar de invertir en su sociedad. Y como resultado enfrentan enormes sanciones que han aislado al país. Esto es lo que exige el pueblo iraní, que cambien de rumbo para eliminar las sanciones, y el régimen no está dispuesto a hacerlo. Así que el reto fundamental, las protestas pueden haber amainado, pero pueden reanudarse porque a menos que el régimen cambie o se retire, no tiene manera de atender las demandas del pueblo iraní. Gracias, senador Murphy. Gracias, señor presidente. Creo que el proyecto en Venezuela es algo sin precedentes. Le están quitando el petróleo a mano armada, lo están vendiendo, están depositando los fondos en el Oriente Medio. Ustedes deciden cómo se va a usar este dinero en un país de 30 millones de habitantes. Pensamos que eso va rumbo al fracaso. Usted nos pide que tengamos paciencia, pero un mes más tarde no tenemos información sobre
sobre un cronograma para la transición democrática. La gente de Maduro sigue a cargo. La mayoría de los presos políticos siguen encarcelados y los que han podido salir tienen una mordaza legal. Los líderes de oposición siguen en el exilio. Esto parece un fracaso. Usted dice que tienen conversaciones serias, pero los venezolanos son excelentes teniendo conversaciones serias, pero nunca cumplen. Así que estas son mis 3 preguntas y espero que las pueda responder, porque queremos entender cómo juzgar la eficacia de esta operación de aquí en más, porque no creo que usted vuelva ante la comisión en el corto plazo. Y esta situación está facilitando la corrupción en Venezuela y en Estados Unidos. Mis 3 preguntas. Primero, se ha informado que ustedes no han autorizado a 2 empresas para vender petróleo de Venezuela. Una de estas empresas es un masivo donante del presidente. Muchos estadounidenses cuestionan esto. ¿Y se comprometería usted que en el futuro las empresas sean seleccionadas de forma justa y abierta? Segundo, si Delcy Rodríguez, quien es una líder no elegida y encabeza las operaciones de tortura de Maduro y sigue en el poder dentro de 6 meses, ¿significa eso que sus políticas han tenido éxito o han fracasado? ¿Cómo sabemos cuando tenemos suficiente de Rodríguez? Y en su testimonio dice que se reservan el derecho de volver a usar la fuerza en el futuro si el gobierno de Venezuela no cumple con sus demandas. Si, por ejemplo, se negaran a darles acceso al petróleo y dicen lo vamos a dejar para nosotros, ¿considerarían una acción militar? Y piensa que están usando la fuerza militar para obligar al gobierno a cooperar. Eso requeriría autorización del Congreso. Sí, primero en cuanto a las compañías, la segunda sobre Delcy en poder dentro de 6 meses y la tercera se refiere al uso de la fuerza. Bien, en cuanto a la primera, las 2 empresas, este es el problema que tenemos. El problema que tenemos en el corto plazo es que Venezuela no tenía dónde almacenar el petróleo. No tenían capacidad de almacenamiento. Tenemos que llevar el petróleo al mercado. Y la única manera de hacerlo rápidamente era utilizando estas 2 empresas que podían vender en mercado abierto. Eso no es algo permanente, es una solución provisional a un problema del momento. Ellos tenían los barcos allí, tenían cisternas almacenando. Iban a tener que parar la producción. Teníamos que vender el petróleo rápidamente. En el largo plazo no es usar estas 2 empresas, sino que haya un programa energético que venda directamente al mercado, a refinerías y a empresas exploradoras. Chevron nunca ha parado sus operaciones allí, quieren ampliar esas operaciones. No necesitan estos intermediarios. Esto fue una solución temporal para evitar un colapso social porque el país se quedaba sin ingreso. En cuanto al segundo punto de que ella sigue en el poder, esto no es algo sin precedentes. Pudiera mencionar otros casos, España, Paraguay, 2 ejemplos, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a un régimen democrático y esto tomó tiempo. No puedo darle un cronograma, no puede ser algo eterno. Pongámoslo de esta manera. Creo que tenemos que ver hacia el futuro, más allá de 3, 6 meses. Dentro de 5 meses no podemos tener la misma situación que hoy. Yo podré quizá darle una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente en el terreno. But the fact of the matter is that yes, we want to see quick progress. Yes, we want to see it's unprecedented. As you said, it's unprecedented. All I'm saying to you is, before this, we had spent 14 years. Before this, we had spent 14 years. 14 years. Yes, we want to see quick progress. As you said, sí, queremos ver progreso. Esto es algo sin precedentes. Lo que le digo es que antes de esto, el proceso estaba estancado.
Pasamos 14 años haciendo esfuerzos para cambiar la dinámica en Venezuela. La mayor parte de mi carrera en el Senado ocurrió esto. Esta es la primera vez en más de una década en que vemos siquiera la posibilidad de una oportunidad de cambiar la situación. Mucho depende de nosotros, pero mucho depende de ellos y del resto de la sociedad venezolana. ¿Cuán pronto se puede lograr el regreso de los venezolanos para que participen en la vida cívica y económica? Eso es crucial. Lo reconocemos. Sí, tenemos que avanzar más y esperamos haber avanzado más en 6 meses. Y si no fuera así, se lo haríamos saber. Y en cuanto al uso de la fuerza, el presidente nunca descarta sus opciones como comandante en jefe. Y debo decirle con toda certeza que en este momento no anticipamos otra acción militar en Venezuela en el corto plazo. La única presencia militar que verán en Venezuela serán los infantes de Marina custodiando la embajada. Esa es nuestra meta y eso es lo que esperamos. Dicho esto, si aparece una fábrica de drones y nos amenaza en la región, el presidente se reserva el derecho a actuar. En su testimonio, usted sugirió el uso de la fuerza para obligar a cooperar, por ejemplo, en la venta de petróleos. ¿Está de acuerdo en que tendrían que pedir autorización del Congreso si quieren usar la fuerza? Bueno, aquí hay dos cosas. Bajo la ley de poderes de guerra, si vamos a estar involucrados en algo que nos involucre en un proceso prolongado, tenemos que notificarles dentro de 48 horas. Y si dura más de 60 días, hay que avisarle al Congreso. No anticipamos nada de esto. Las cosas están avanzando en otra dirección. Por el otro lado, si decimos no queremos ver drones iraníes, por ejemplo, amenazando a Estados Unidos o a nuestras fuerzas o presencia en la región o a nuestros aliados y se niegan a cumplir, el presidente se reserva la opción de actuar en defensa propia. No vemos eso ni lo anticipamos, pero pudiera ocurrir. Esperamos que no sea así. No queremos eso. Por el contrario, una acción militar haría retroceder los otros objetivos. Esto no ayuda a la recuperación y la transición. No es nuestra meta. Mucho de esto va a depender de ellos. Pero creo que esto requeriría una amenaza que no anticipamos en este momento. Pero ellos tienen que pronunciarse. Senador Barrasso. Gracias, señor presidente. Secretario, un gusto verlo. Lo felicito. Usted y el presidente Trump han demostrado en el último año es paz gracias a la fuerza y se lo agradezco. Usted hablaba del petróleo de Venezuela y del petróleo que iba para China. 75% del petróleo era para China. Lo estaban recibiendo en descuento para amortizar préstamos. Básicamente, el flujo de petróleo venezolano a China ha bajado considerablemente. ¿Cómo afecta esto a la estrategia energética de China? Para estar claro, es una cuarentena, no un bloqueo. Un bloqueo es un acto de guerra. Y esto ha sido efectivo. Y si pudiera añadir algo, refiriéndome a lo que preguntaba el senador Murphy, las autoridades de Venezuela han identificado buques que quieren que capturemos. De hecho, capturamos a uno de estos buques, porque esto es lo que ocurrió. 5 buques se marcharon sin autorización de Venezuela porque eran controlados por redes dentro del país. Con las autoridades interinas cooperando, capturamos a uno de estos buques, lo devolvimos a aguas territoriales de Venezuela, se lo entregamos a las autoridades que lo procesaron bajo los mecanismos transitorios. Específicamente, creo que su pregunta es sobre China. Sí, China puede comprar petróleo de Venezuela, pero a precios de mercado. Y este dinero va a beneficiar al pueblo de Venezuela de manera estructurada. Y esto involucra estos mecanismos que hemos descrito. Y en el largo plazo, la intención es que el país tenga un gobierno democráticamente elegido, que se maneje como un país normal. Pero no es solo el petróleo. Hay
una amplia gama de factores. No estamos hablando de un país del tercer mundo. Venezuela es un país con recursos, con memoria, con una historia. Gente que tenía cadenas comerciales. Había empresas estadounidenses allí. Queremos que sea un país normal y próspero, no el patio de China, Irán o Rusia. Esto beneficia a nuestros intereses nacionales. Esto va a requerir una acción de la sociedad y el pueblo de Venezuela y de sus líderes. Nosotros vamos a ayudar a crear los parámetros y pensamos que estamos progresando. Si progresamos tanto en las próximas 4 semanas como en las últimas 3 semanas, me sentiría muy bien. Si la situación se ralentiza, se lo haremos saber. Pero pensamos que vamos a poder seguir cooperando porque es en el interés mutuo. Pero debo decir que después de esta operación, vean a la gente que lo ha criticado: China, Rusia, Irán, Hamas. Estos son los que se molestaron con esta operación. Y debo decirles que en muchos países del hemisferio occidental se alegraron de que Maduro saliera. Ya que usted menciona a Irán y el senador McCormick también, todavía hay petróleo iraní que va para China. Este dinero está apuntalando al régimen que está matando gente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, es petróleo sancionado y esto tiene un análisis costo-beneficio. Los iraníes pudieran incautar buques. Hemos incautado embarques de armas en el pasado y de hecho recuerden que estos buques que se han incautado han sido en base a órdenes judiciales por violación de sanciones o son buques fantasma, y en muchos casos esto involucra a Irán y esto iba para abastecer la capacidad de refinación de China. Senador Shaheen y yo tenemos un proyecto de ley. Sabemos del sabotaje que se ha cometido, sabemos que Suecia y Finlandia han detenido buques rusos. Espero que sigan apoyando estos esfuerzos. Así es, y es muy importante en la agenda del G7. Se tocó el año pasado, pero este año en el G7 será uno de los puntos primordiales de la agenda y también es una prioridad para la OTAN. Lo que quisiéramos que sea prioritario para la OTAN este año, y es de lo que estamos hablando, la seguridad de cables submarinos y el suministro de tierras raras. Si no se cuenta con los recursos que dependen de insumos que controla China, tenemos problemas. Gracias, señor secretario. Esta operación comenzó el 2 de septiembre con los ataques a narcolanchas de Venezuela, mar abierto, y han pasado casi 5 meses. Y finalmente hay una audiencia pública. ¡Wow! ¡Qué novedad! Finalmente una audiencia pública. Esta es la primera audiencia pública que hemos tenido. Han muerto 200 individuos en misiones secretas. Se han gastado cientos de millones de dólares. Se amasó una armada. Se reformó la doctrina Monroe. Y una y otra vez hemos estado pidiendo una audiencia pública. Pueden compartir con la nación lo que está ocurriendo. Pero pese a las limitaciones, quisiera hablar acerca de la total falta de una razón legal para los ataques de narcolanchas en aguas internacionales, porque el Ejecutivo solo le informa a miembros en sesiones a puertas cerradas. ¿Cuál es el problema que hay aquí? No puedo decirles por qué la razón para atacar a Venezuela no tiene fundamento, porque
Esto solo se ha compartido a puertas cerradas. No puedo discutir con usted los detalles del asesinato de sobrevivientes de narcolanchas, porque hemos visto los videos y le hemos preguntado a funcionarios militares sobre la legalidad de esto, porque el Ejecutivo no lo da a conocer públicamente. Muestran los videos, pero no muestran el segundo ataque para rematar a los sobrevivientes. Realmente no podemos hablar de esto. No podemos hablar acerca del criterio de selección de objetivos en el Caribe o el Pacífico. Alentaría a mis colegas a que pidan una audiencia sobre esto. ¿Y cuál es la evidencia de que había narcóticos en estas narcolanchas? Les sorprendería. Así que aún en esta audiencia no podemos hablar del tema. Si fue una operación tan clara, ¿por qué el Ejecutivo y la mayoría del Senado están protegiendo los detalles para que no lleguen al público estadounidense? Yo no le puedo responder a familias de Virginia sobre esto. Gracias a Dios que tenemos una audiencia pública y este se supone que sea el cuerpo deliberativo más grande del mundo. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Venezuela? El mundo entero reconocería que fue Edmundo González. ¿Y quién perdió? Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ustedes tomaron la decisión, después del ataque, de dejar a Delcy Rodríguez al frente del país. Déjeme leer lo que dijo el presidente Trump acerca de ella el 14 de enero, sobre esta mujer que perdió las elecciones. Tuvimos una gran conversación y podemos trabajar muy bien con ella. Déjenme decirles qué dijo Delcy Rodríguez al día siguiente del ataque. Los gobiernos del mundo se sorprenden que la República Bolivariana de Venezuela sea víctima de un ataque de esta naturaleza, que sin duda tiene tonos sionistas. ¿Qué demonios quiso decir Delcy Rodríguez con esto del trasfondo sionista? Me imagino que no tiene idea. Sí, tengo una idea, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiso decir cuando habló de trasfondo sionista? Nadie aquí está diciendo que esto es lo que queremos en el largo plazo. Esta no es una campaña para mantener en posición el sistema actual. No. Proceda. Bueno, usted conoce a María Corina Machado. Esto es lo que dijo el presidente Trump. Ella ganó el premio Nobel. Y después del ataque a Venezuela, él dijo, creo que para ella sería muy difícil ser líder porque no goza de respeto en el país. Es una mujer muy agradable, pero no goza de respeto. ¿A qué se refiere el presidente Trump? Conozco a María Corina desde hace 12 años o más. He interactuado con ella mucho y de hecho hoy me voy a reunir con ella. Nos reunimos hace un par de semanas. La realidad es esta. Y María Corina lo reconocería. Ella se sintió muy decepcionada y también los venezolanos en mi estado. No fue lo que me dijo a mí. Pero le puedo decir lo siguiente. En este momento, nos guste o no, los elementos de control en el país, la gente con las armas y las instituciones del gobierno están con el régimen, con este régimen. Por un lado, hay quienes dicen, no queremos un cambio de régimen, pero nos critican por no cambiar el régimen. Lo que queremos es un proceso de recuperación y transición, donde María Corina y otros puedan participar. ¿Usted la respeta? Sí. Mi última pregunta. Y el presidente también, por cierto. Tuvieron una excelente reunión. Esto fue lo que él dijo después de la reunión. Estamos hablando con ella y quizá pueda estar involucrada en cierta forma. Quizá sea posible. Ya veremos cómo va a funcionar. La última pregunta es esta. Usted habló del discurso en Davos.
Esto es algo de lo que dijo el presidente. Yo le hablé a la OTAN sobre Islandia y les encantó. Nuestro mercado de valores sufrió un duro golpe ayer. Islandia ya nos está costando dinero. El presidente confundió a Islandia por Groenlandia. El presidente se confundió, ¿no es así? Sí, él quiso decir Groenlandia, pero todos sabemos de presidentes que tienen tropiezos verbales, algunos más que este. Buena jugada. Our founders debated